¿Y si nuestra evolución no ocurrió solo en la sabana, sino también en el agua? Somos los únicos primates que pueden contener la respiración voluntariamente, que nacen con una capa de grasa, y cuyos bebés nadan instintivamente. ¿Coincidencias? Algunos creen que no. Existe una teoría olvidada que propone que fuimos simios acuáticos. Suena loco, lo sé. Pero antes de descartarlo, hagamos algo, exploremos la evidencia. Tal vez no somos tan terrestres como creemos. La hipótesis del simio acuático, también conocida como la hipótesis del mono acuático, plantea una idea provocadora, que durante un periodo clave de nuestra evolución, los ancestros humanos llevaron una vida parcialmente adaptada al agua. Esta hipótesis sugiere que no evolucionamos únicamente en entornos terrestres, como sabanas o bosques, sino que también pasamos por una fase costera, viviendo cerca del agua y aprovechando recursos acuáticos. La idea fue formulada inicialmente en 1942 por el patólogo alemán Max Westenhofer, aunque fue retomada y desarrollada en los años 60 por el biólogo marino Alister Hardy. Según Hardy, la competencia por recursos terrestres pudo haber obligado a ciertos grupos de homínidos a explorar las orillas de lagos, ríos y mares. Allí, comenzaron a alimentarse de moluscos, peces y otros organismos acuáticos, lo que habría desencadenado una serie de adaptaciones evolutivas singulares. Entre los rasgos humanos que los defensores de esta hipótesis atribuyen a una vida semiacuática se encuentran la pérdida de vello corporal para reducir la resistencia en el agua, la presencia de grasa subcutánea para conservar el calor, la postura erguida derivada de caminar en aguas poco profundas y la capacidad de contener la respiración, algo inusual entre los primates. Incluso se ha argumentado que ciertos reflejos en bebés humanos y la distribución de nuestra grasa corporal apuntan a una posible adaptación acuática. Es importante aclarar que esta hipótesis no plantea que fuimos criaturas completamente acuáticas, como delfines o focas, sino más bien que pasamos por una fase transicional, similar a lo que ocurre con algunos mamíferos terrestres que también interactúan frecuentemente con el agua. Aunque marginada por gran parte de la comunidad científica, esta hipótesis ha capturado la imaginación de muchas personas y sigue siendo objeto de debates intensos y curiosidad pública. Imagina por un momento que esta hipótesis fuera cierta. Que hace millones de años, nuestros ancestros no solo caminaban por la tierra firme, sino que también se sumergían en aguas poco profundas para recolectar alimento, protegerse del calor o escapar de depredadores terrestres. Imagina que la evolución de nuestro cuerpo no fue solo una adaptación al calor seco y la carrera en campo abierto, sino también al acto de nadar, bucear y sobrevivir en entornos acuáticos. ¿Tendría sentido? Algunos rasgos humanos parecen alinearse con esa posibilidad. Nuestra capacidad para contener la respiración voluntariamente, algo prácticamente inexistente en otros primates, podría haber surgido de la necesidad de bucear en busca de alimento. La grasa subcutánea que recubre nuestros cuerpos, distinta al tipo de grasa que almacenan los chimpancés, podría haber funcionado como aislamiento térmico en ambientes fríos o húmedos. Incluso la postura erguida, lejos de haber sido desarrollada solo en la sabana, podría haber surgido al caminar dentro del agua, donde mantenerse vertical ayuda a mantener el equilibrio. Otros detalles curiosos también encajan. Los bebés humanos, por ejemplo, presentan reflejos automáticos al entrar en contacto con el agua, aguantan la respiración y mueven sus extremidades como si supieran nadar. Además, nuestras lágrimas y sudor contienen altos niveles de sal, lo cual ha sido interpretado como un indicio de un pasado vinculado a ambientes marinos. Y si nuestra piel lisa y la escasa cantidad de pelo corporal fueran más parecidas a las de mamíferos acuáticos que a las de nuestros primos simios, ¿no sugeriría eso un pasado diferente? Tal vez, esta no es solo una historia especulativa, sino una pista olvidada sobre quienes fuimos realmente. Claro, nada de esto es prueba concluyente. Pero si al menos parte de esto fuera cierto, ¿no cambiaría por completo la forma en que entendemos nuestra propia evolución? Aunque la hipótesis del simio acuático resulta fascinante, la ciencia ha reunido una gran cantidad de evidencia que pone en duda su validez. La mayoría de los argumentos que la sustentan han sido analizados a la luz de la paleontología, la genética, la fisiología y la biología comparada. Y, en casi todos los casos, existen explicaciones alternativas más sólidas, fundamentadas y verificables. Uno de los pilares de esta hipótesis es la idea de que nuestra bipedestación surgió al caminar en aguas poco profundas. Sin embargo, los fósiles muestran que nuestros antepasados ya caminaban erguidos hace más de 6 millones de años, mucho antes de cualquier evidencia de una dieta acuática. El Sahelanthropus chadensis, por ejemplo, presenta una posición del foramen magnum que sugiere una postura vertical. Poco después, especies como Orrorintugenensis y Ardipithecus ramidus muestran adaptaciones esqueléticas que permiten la locomoción bípeda en tierra firme.
Los famosos fósiles de Australopithecus afarensis, como los de la Etoli, confirman que hace 3,6 millones de años nuestros ancestros caminaban sobre superficies sólidas, no en ambientes acuáticos. La idea de que nuestra grasa subcutánea es una adaptación al agua también es problemática. Si bien es cierto que tenemos más grasa que otros primates, esa grasa no está distribuida de forma uniforme como en animales acuáticos verdaderamente adaptados, que desarrollan una capa continua de blubber. En cambio, nuestra grasa se concentra en zonas como el abdomen, muslos y glúteos, lo cual responde a necesidades energéticas, reproductivas y de almacenamiento, más que a la necesidad de aislamiento térmico. Respecto al vello corporal, la pérdida de pelo en humanos ha sido interpretada como una adaptación al calor extremo, no al agua. La reducción de vello, combinada con la evolución de una gran cantidad de glándulas sudoríparas, permitió que nuestros antepasados regularan su temperatura mediante la sudoración, algo crucial para cazar durante las horas más calurosas del día. Esta capacidad para disipar calor también facilitó el desarrollo de la caza por persistencia, una estrategia que consistía en perseguir a una presa hasta agotarla. También se ha afirmado que la capacidad de contener la respiración apunta a un pasado acuático. No obstante, esta habilidad puede explicarse como una consecuencia del desarrollo del lenguaje. Hablar requiere controlar la exhalación y coordinarla con los movimientos de la laringe, la lengua y los labios. La evolución de estas capacidades vocales estaría más relacionada con la comunicación y la cooperación social que con el buceo. Por último, la evidencia arqueológica y genética sobre la dieta humana primitiva no respalda la idea de una dependencia acuática significativa. El análisis de isótopos, el desgaste dental y los restos arqueológicos indican que nuestros antepasados consumían principalmente plantas terrestres, tubérculos, frutas y carne de animales terrestres. La incorporación sistemática de recursos marinos no aparece sino hasta hace aproximadamente 200.000 años, mucho después de que la mayoría de nuestras características anatómicas distintivas ya estuvieran presentes. En resumen, aunque la hipótesis del simio acuático presenta conexiones intrigantes, las explicaciones científicas actuales ofrecen interpretaciones más coherentes y respaldadas por evidencia fósil, genética y fisiológica. La ciencia no se basa en ideas atractivas, sino en pruebas consistentes. Y hasta ahora, esas pruebas apuntan firmemente hacia una evolución terrestre. A pesar de que la ciencia ha desmentido gran parte de sus fundamentos, la hipótesis del simio acuático sigue generando fascinación. ¿Por qué? Porque más allá de los datos, las personas también se sienten atraídas por las historias. Y esta hipótesis, con todos sus errores y vacíos, es una historia poderosa. Ofrece una narrativa alternativa que rompe con la visión clásica del ser humano como un cazador agresivo en la sabana, dominado por la lucha, el sudor y la violencia. En cambio, propone un origen más poético, seres humanos conectados al agua, recolectando alimento en la costa, desarrollando cooperación, lenguaje y sensibilidad en un entorno más suave y nutritivo. Es una visión que resuena especialmente con quienes se sienten distantes del relato tradicional de la evolución masculina, bélica y territorial. En ese contexto, la hipótesis fue abrazada por figuras como Elaine Morgan, quien la convirtió en una forma de replantear el rol de las mujeres en la evolución, priorizando la recolección sobre la caza, el cuidado sobre la dominación. Además, la idea se presta para la especulación imaginativa. Nos invita a pensar en lo que pudo haber sido. Nos conecta con el misterio del océano, con la figura mitológica de las sirenas, con la posibilidad de una humanidad diferente. Aporta un toque de magia a la ciencia, y eso siempre capta la atención del público general. También hay un componente cultural. Desafiar la visión dominante siempre resulta atractivo. Creer en una hipótesis marginada puede hacer que algunas personas sientan que acceden a una verdad oculta, a una pieza del rompecabezas que los expertos no quieren aceptar. En un mundo saturado de información, las teorías alternativas despiertan curiosidad precisamente porque se sienten distintas, incluso cuando no son científicamente sólidas. Si bien la hipótesis del simio acuático plantea una serie de características humanas que supuestamente indican un pasado semiacuático, muchas de estas afirmaciones no resisten el escrutinio científico. Vamos a desmontar, una por una, las ideas más repetidas por sus defensores y ver qué dice la evidencia real. El reflejo de buceo en bebés humanos. Es cierto que los recién nacidos, al ser sumergidos en agua, contienen la respiración automáticamente y reducen su ritmo cardíaco. Este fenómeno es conocido como el reflejo de inmersión o reflejo de bradicardia, y ha sido presentado como una huella evolutiva de nuestro pasado acuático. Sin embargo, este mismo reflejo está presente en todos los mamíferos, no solo en los humanos. Se trata de un mecanismo automático para conservar oxígeno durante la inmersión, no de una prueba de adaptación acuática reciente.
No es exclusivo ni evidencia de una fase evolutiva en el agua. La grasa subcutánea como aislamiento térmico. Los humanos tienen una mayor cantidad de grasa subcutánea que otros primates, y eso es un hecho. Pero el argumento de que esto es una adaptación acuática es débil. Nuestra grasa no se distribuye uniformemente como ocurre en los mamíferos marinos. Además, muchas especies terrestres también desarrollan grasa subcutánea, especialmente en climas fríos o como reserva energética. De hecho, los humanos que viven en regiones más frías tienden a tener mayor cantidad de grasa corporal. Este rasgo, por tanto, se explica mejor por necesidades térmicas y energéticas en ambientes terrestres. La supuesta forma aerodinámica del cuerpo humano. Algunos proponentes afirman que nuestras largas piernas, cintura estrecha y proporciones corporales indican una adaptación al nado. Pero en realidad, estas características están mejor explicadas por las reglas de termorregulación de Bergman y Allen, que indican que los cuerpos largos y delgados ayudan a disipar el calor en ambientes calurosos. Estas proporciones se observan en poblaciones humanas modernas que viven en zonas cálidas, como muchas comunidades africanas. No son señales de adaptación acuática, sino térmica. La falta de vello corporal. Se ha dicho que perdimos el vello para nadar más eficientemente, como los delfines o focas. No obstante, existen animales acuáticos que conservan un pelaje denso, como las nutrias o los castores. La pérdida de vello en los humanos se entiende mejor como una adaptación para regular la temperatura corporal mediante la sudoración. De hecho, tenemos más glándulas sudoríparas que cualquier otro primate. La combinación de piel desnuda y sudoración abundante permitió que nuestros ancestros permanecieran activos durante el día en climas calurosos, especialmente en la sabana africana. La forma de nuestras narinas y la visibilidad del blanco ocular. Se ha sugerido que nuestras narinas orientadas hacia abajo son una protección contra la entrada de agua, y que el blanco visible de nuestros ojos nos ayudó a comunicarnos bajo el agua. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. Muchos animales acuáticos tienen narinas en otras posiciones, como hacia adelante o hacia arriba, y la visibilidad del blanco del ojo parece estar más relacionada con la comunicación social que con la natación. En definitiva, cada uno de estos supuestos indicios puede explicarse de manera más coherente desde una perspectiva terrestre. La ciencia no necesita recurrir al agua para entender por qué somos como somos. Más allá de las hipótesis llamativas, la ciencia ha revelado con bastante claridad cuáles fueron las verdaderas estrategias que permitieron a nuestros antepasados sobrevivir, adaptarse y prosperar en entornos terrestres. Y lo más fascinante es que estas adaptaciones no son menos sorprendentes que las que propone la teoría del simio acuático. De hecho, muchas de ellas revelan una historia de resistencia, ingenio y evolución impresionante. Una de las claves fue la termorregulación eficiente. A diferencia de otros animales, los humanos evolucionaron para mantenerse activos durante las horas más calurosas del día, gracias a un sistema de enfriamiento único basado en la sudoración abundante. Al perder gran parte del vello corporal y desarrollar una gran cantidad de glándulas sudoríparas, nuestros ancestros pudieron correr largas distancias sin sobrecalentarse, algo imposible para muchos depredadores terrestres. Esto condujo a una estrategia conocida como caza por persistencia. En lugar de depender de la fuerza bruta o la velocidad instantánea, los humanos podían perseguir presas hasta agotarlas por calor o cansancio. Esta técnica requería resistencia, inteligencia y cooperación grupal, lo que probablemente estimuló el desarrollo del lenguaje y la planificación colectiva. Otra adaptación clave fue la postura bípeda, que permitió liberar las manos para fabricar herramientas, cargar alimentos o crías, y observar a larga distancia por encima de la vegetación. Además, nuestra anatomía evolucionó para caminar eficientemente largas distancias, lo cual fue esencial en entornos con recursos dispersos. También hay que considerar la alimentación versátil. Los humanos desarrollaron una dieta omnívora flexible, capaz de aprovechar una enorme variedad de alimentos terrestres, raíces, frutos, semillas y carne. Esta plasticidad dietaria fue una ventaja evolutiva fundamental. En resumen, no fuimos criaturas acuáticas. Fuimos estrategas del calor, corredores de fondo y cooperadores sociales. Y eso fue más que suficiente para conquistar el mundo. La hipótesis del simio acuático, aunque romántica y provocadora, no resiste el peso de la evidencia científica. Pero eso no significa que debamos descartarla con burla o desprecio. Al contrario, nos recuerda algo importante, que la ciencia también nace de la curiosidad, de las preguntas incómodas y de las ideas fuera de lo común. A veces, necesitamos explorar teorías improbables para afinar nuestro entendimiento de lo que realmente ocurrió. Lo cierto es que no necesitamos un pasado acuático para que nuestra historia evolutiva sea extraordinaria.
La adaptación humana a la tierra, al calor, al movimiento constante y a la cooperación social ya nos convierte en una especie única. Nuestra evolución no fue perfecta ni lineal, pero fue lo suficientemente ingeniosa como para llevarnos desde las sabanas africanas hasta todos los rincones del planeta. Y aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece que la hipótesis del simio acuático tiene algo de verdad? ¿O crees que es solo una historia atractiva sin base sólida? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esta reflexión con quien disfrute cuestionar lo establecido. Y si quieres seguir explorando las teorías más extrañas y fascinantes sobre la evolución humana, suscríbete y acompáñame en el próximo video.